Hoy es 10 de marzo, día de San Simplicio. Nació en Tívoli, hoy Italia, en el siglo V. Era hijo de un hombre llamado Castino. En el 468 falleció el Papa San Hilario, y Simplicio fue elegido para sucederle ese mismo año. Su pontificado transcurrió entre muchas dificultades, ya que en el 455 el emperador Valentiniano III fue asesinado y sucedido por varios emperadores poco influyentes y de regencia corta. Finalmente, en el 476, la tribu germánica de los érulos entró en Roma y depuso a su último emperador, Rómulo Augustulo, para que el rey de Italia fuese el general Érulo Odoacro. Aunque este nuevo rey era arriano, trató a la iglesia con respeto y dejó la organización de Roma casi igual. En medio del monofisismo que azotaba a la iglesia de Oriente, Simplicio defendía la suprema autoridad del obispo de Roma en cuestiones de fe y se opuso al cesaropapismo, sistema en el que el emperador, especialmente bizantino, tiene influencia sobre las decisiones de la iglesia. En el Concilio de Calcedonia, hoy Kadikoy, Turquía, en el 451, se declaró que el patriarca de Constantinopla, hoy Estambul, tuviera casi las mismas facultades que el obispo de Roma, pero un poco inferiores. En su momento los legados papales se quejaron de que el patriarca se haya autoconcedido tal poder, pero el Papa San León Magno solo confirmó los puntos dogmáticos del concilio. El emperador León I presionaba a Simplicio para que ese punto del concilio entrara en vigor, pero el Papa se negó porque, además, limitaba los derechos de los otros patriarcados. En el 476, Basilisco se apoderó del imperio bizantino después de que el emperador Zenón fuera exiliado. Basilisco buscó apoyo en dos patriarcas monofisistas expulsados de su sede, Timoteo el Huro de Alejandría, hoy Egipto, y Pedro Fulón de Antioquía, hoy Turquía. Les dio permiso de volver a sus puestos y proclamó un edicto religioso que defendía el monofisismo y rechazaba todos los concilios ecuménicos excepto los primeros tres. Se ordenó que los patriarcas firmaran y aceptaran el edicto. El patriarca Acacio de Constantinopla vaciló en firmar, pero el pueblo y los monjes lo convencieron de defender la verdadera fe. Aferrándose a este pequeño pero sustancial apoyo, Simplicio escribió carta donde pedía adhesión a la fe a Acacio, los abades y sacerdotes de Constantinopla y al propio Basilisco. También estudió la causa del predecesor del patriarca de Alejandría puesto por Basilisco, llamado Timoteo Salofaciolo. En el 476 el emperador Zenón pudo recuperar el trono, expulsó a Basilisco y se confesó como católico en una carta a Simplicio. Retiró el edicto del usurpador, expulsó a Pedro Fulón y Timoteo el Huro falleció al año siguiente para que Timoteo Salofaciolo pudiera volver a su sede. En Alejandría los monofisistas aclamaron a la mano derecha de Timoteo el Huro, Pedro Mongo, como su nuevo patriarca. A petición de Simplicio y el pueblo, Zenón expulsó a Pedro Mongo, pero se escondió y el emperador tuvo miedo de utilizar la fuerza porque sabía de que eran capaces los monofisistas. Resulta que Timoteo Salofaciolo se descuidó y permitió que se escribiera el nombre de su antecesor, el hereje Dioscoro I, en las oraciones antes de misa. El 13 de marzo del 478, Simplicio le pidió, por medio de Acacio, que retirara su nombre. Timoteo envió mensajeros y cartas a Roma para informar su cumplimiento. Por petición de Acacio, Simplicio excomulgó a Pedro Mongo, Pedro Fulón, Pablo de Éfeso, hoy Selçuk, y Juan de Apamea, hoy Hanna Siria. Cuando el patriarca Esteban II de Antioquía fue asesinado a manos de los monofisistas, Acacio consagró como sus sucesores a Esteban III y luego a Calandonio cuando el otro Esteban fue asesinado también. Simplicio exigió al emperador traer ante la justicia a los asesinos y le llamó la atención a Acacio por nombrar patriarcas sin su consentimiento, pero hizo los trámites necesarios para oficializar la orden sin problemas. Cuando Timoteo falleció, Juan Talaya fue elegido como sucesor por Simplicio, pero el emperador y Acacio no simpatizaban con él, por lo que decidieron apoyar a Pedro Mongo. Este fue a Constantinopla a terminar de presentar su causa. De modo que en el 482 llegaron a un acuerdo Acacio, Pedro y el emperador. Juan envió una carta a Simplicio donde le informaba que llegó a ser patriarca de Alejandría, pero el Papa también recibió una carta del emperador donde acusaba de diversos crímenes a Juan y pedía reconocer a Pedro como patriarca. Simplicio decidió no nombrar a Juan como patriarca, pero tampoco a Pedro. En los años posteriores, Acacio trabajó en secreto con Pedro y cuando Juan fue a hablar personalmente con Simplicio, este ya había muerto, pues llegó a Roma en el 483. Simplicio también trabajó en Occidente. Por ejemplo, nombró como vicario papal de España al obispo Zenón de Sevilla. En el 482, el obispo Juan de Rávena nombró a Jorge como obispo de Módena, reclamando derechos sobre la diócesis por ser supuestamente sufragánea de la suya. Sin embargo, Simplicio se opuso a Juan y lo reprendió.
Fundó además 4 templos en Roma. El primero se construyó sobre un edificio regalado a la iglesia en forma de rotonda que se encontraba en el Monte Celio. Fue dedicado a San Esteban y la mayor parte del mismo es hoy la iglesia Santo Stefano Rotondo. El segundo era antes un edificio hermoso cercano a la Basílica de Santa María la Mayor. Estuvo dedicado a San Andrés y su ábside estaba llena de mosaicos. El tercero estuvo dedicado a San Esteban y se encontraba detrás de la Basílica de San Lorenzo Extramuros. El cuarto es la iglesia Santa Balbina, construida sobre la casa del cónsul Lucio Fabio Silo y que aún subsiste. Simplicio ordenó que el clero de otras partes de Roma en un orden establecido se dedicara a las celebraciones religiosas en las basílicas San Pablo Extramuro, San Lorenzo Extramuros y San Sebastián Extramuros. Esto es por su importancia histórica y gran tamaño. Falleció el 2 o 10 de marzo del 483 y fue enterrado en la Basílica de San Pedro. Después de su muerte, el rey Odoacro intentó elegir al nuevo papa. Además, el gobernador Basilio afirmaba que, antes de morir, Simplicio le había dicho que él debía aprobar al nuevo obispo de Roma. El clero romano no les hizo caso y se apegaron al edicto promulgado por el emperador Honorio a petición del papa Bonifacio I, que decía que la elección del papa debía tener aprobación divina y el consentimiento universal.